Les traigo un nuevo modelo de blusa con un escote llamado cuello drapeado, el cual es muy fácil de realizar. Bien, comienzo con mi material marcando lo que es la medida del cuello. Voy a realizar primero el patrón básico de blusa, el delantero. Allí medí 7 centímetros hacia la derecha y 8 centímetros hacia abajo. Como pueden observar, bueno, no he trazado aún la línea, allí va trazada la línea curva del cuello, pero luego de que la marco voy a terminarles de trazar para que lo puedan observar la línea superior, que es la que me va a representar a la línea de lo que es el cuello y hombro. Entonces allí voy a colocar las medidas desde ese inicio hacia la derecha de 17 centímetros. Esa línea que observan allí mide 17 centímetros. ¿De dónde sale? De lo que es el ancho de mi espalda, que es la mitad, es decir, son 34 centímetros entre 2, 17. Bien, ahora voy a rectificar, marco mi punto y a esos 17 que marqué voy a bajar 17 más 4 centímetros, que es 21. Bajo y con mi regla marco hasta donde me indica 21 centímetros, ¿ok? Entonces marco en este otro lado 21 centímetros y luego esos dos puntos me van a ayudar a trazar la línea del busto. Trazo mi línea del busto, ¿ok? Ya allí puesta, pues simplemente voy a colocar el valor de lo que es el busto. En mi caso, yo le voy a colocar la cuarta parte, que son 22,5 centímetros. Allí bajé 3 centímetros desde la línea del ancho de la espalda y voy a trazar una línea que viene a partir de esos 3 centímetros que ya medí hacia lo que es la línea del busto. Bien, por allí va a pasar la línea curva que me va a representar a la sisa de la manga. En este caso, bueno, lleva a la mitad este tipo de blusa, ¿ok? O este tipo de escote en la parte superior. Bien, entonces coloco 1 centímetro hacia adentro de esa línea y voy a tomar mi regla y voy a trazar la línea del hombro. Allí tienen cómo tracé la línea del hombro. Ahora, después de tener esa primera parte, voy a trazar el talle. En el talle voy a utilizar 44 centímetros. Allí, desde el inicio hacia abajo, 44 centímetros marqué y desde la línea de arriba hacia abajo, 44 también. Y en esos dos puntos va a pasar la línea recta que me representa a la cintura. Luego coloco la cuarta parte del valor de mi cintura. Allí coloqué 20 centímetros de izquierda a derecha. Y ahora, sin olvidarme, voy a trazar la línea curva que me representa a la sisa de la manga. Bien, lo llevo allí. Ahora coloco con la reglita del costado, que se utiliza para trazar las líneas del costado, lo coloco de esta manera y trazo desde donde termina la sisa de la manga hacia la cintura. Ahora voy a marcar la parte de la cadera. Allí bajé 10 centímetros de largo que va a tener desde la cintura hacia abajo la blusa. No va a llegar hasta la cintura, sino que hasta la cadera. Entonces ya marqué esos dos punticos y voy a trazar una línea recta de izquierda a derecha. Eso me va a medir 22,5 centímetros, que es la cuarta parte de mi cintura, de mi cadera, perdón. Bien, ahora trazo la línea del costado que me representa a la cadera. Ya teniendo el 90% de mi patrón, allí observan cuánto bajé, cuánto le puse de ancho de espalda, cuánto bajé hacia la línea del busto, la línea que me va a permitir hacerle la sisa de la manga. Tracé mi cantidad exacta de lo que es el busto, la cintura,
gracias también al talle delantero, y aquí bajé los 10 centímetros para trazar la línea de la cadera, que son 22,5 centímetros. Ya listo esto, procedo a realizar la modificación de este patrón básico. Entonces, en este punto donde ustedes ven la línea de inicio del busto, yo voy a trazar desde la mitad de la sisa hasta ese punto de inicio de lo que es la línea del busto. Voy a trazar una línea recta, la cual me va a ayudar a desplazarme y abrir como un espacio para que pueda haber más centímetros allí y pueda caer ese escote que quiero lograr. Entonces, me guío por lo que es el centro de lo que es el hombro. Allí puedo marcar un punto, ¿ok? Por donde puede pasar lo que es la tira. Voy a meter 1 centímetro más de derecha a izquierda, y ya me doy cuenta que la tira puede quedar perfectamente allí en la mitad del hombro, ¿ok? Ahora ya esa es la parte final de lo que es la sisa. Esa forma ya no voy a utilizar lo que es el color verde, sino el azul. Voy a recortar por ese lado. Ahora tomo mi tijera y ya elaborado todo esto, voy a trabajar con una tela stretch. No es necesario que deje el centímetro de costura por todo el contorno, sino que corto al ras de toda la imagen. Ahora corto esta parte, que es la línea que me va a dar el movimiento o el traslado de esa línea que me abre. Hago este movimiento y puedo medir desde esa abertura, desde la parte superior hacia esa línea azul, cuánto me mide esa abertura. Entonces, eso es lo que va a caer en tela para lo que es el cuello drapeado. Entonces, allí yo medí y dan 10 centímetros allí de altura esa abertura que está allí. Entonces, tomo otro papel y voy a pegar, ok, ya mi patrón modificado. Voy a pegar lo que son las orillas, ok, para poder obtener un nuevo patrón. Se tomo mi pega de barrita, voy pasándola por todas las partes que me va a ayudar a marcar allí mi nueva forma de lo que es el escote, y ya cuando termine lo que hago es cortar. Recuerden que este modelo lo realicé con las medidas exactas porque voy a utilizar, como se los dije anteriormente, tela stretch, tela elástica, y para que pueda caer lo que es esa parte del drapeado y sea más cómodo. Ya después que corto toda la figura, no voy a utilizar ya la parte del cuello ni hombro, eso lo descarto y lo hago a un lado. Y me va faltando es cortar por los lados. Vean cómo queda la forma en la parte superior, la que les señalé hace un rato. Y ahora, ¿qué voy a hacer? Voy a colocar otro pedazo de papel y voy a marcar la figura de lo que es la sisa de la manga y unos centímetros más. Yo bajé después del final de la sisa, bajé unos 10 centímetros y ese ancho me va a quedar para repetir la forma que me dio allí mido 10 centímetros, la forma que me dio esa parte. De manera que se hace esto para que tenga ya un fondo, ¿ok?, en la parte del busto con la misma tela y no exista un corte en lo que es el cuello. Es decir, que de manera que cuando caiga el cuello drapeado no se vean costuras, que está unido allí con otra tela. Entonces realizo esto tomando en cuenta estos lados y le doy la vuelta y
con la sombra que me da, marco de nuevo y esa parte va a ir pegada a la parte superior del cuello, ¿ok? De manera que es como un espejo, allí que ustedes están viendo, de esa partecita hasta la mitad del busto, y voy a pegar por todo el borde esa parte allí para que me dé una nueva forma en lo que es el cuello drapeado. Bien, entonces sello todo lo que esté sin pega, procedo a cortar luego de que se seque la pega. Ahora ustedes lo que van a hacer es doblar para simular cómo va a quedar en lo que es la tela ya cuando finalmente se realice la confección. Entonces allí vuelvo a fijar porque se despegó, vuelvo a fijar y ya les voy a mostrar cómo queda con la tela el cuello drapeado. Entonces marco aquí para que vean dónde se va a doblar, para que tengan las medidas exactas ese cuello drapeado y quede muy hermoso. Si llegan a utilizar una tela rígida, ya en mis anteriores clases ustedes pueden observar cómo se hace con pinza y simplemente le hacen ese mismo traslado y le aumentan de los lados las medidas para que le quede holgada la blusa. Ahora continúo con la parte trasera, dejo un espacio como de 3 centímetros allí de ancho. Desde el punto inicial bajo 2 centímetros y de ancho le coloco 7 centímetros, al igual que el patrón básico delantero. Esto es un básico que debemos iniciar siempre prácticamente igual, pero luego todo depende de las modificaciones que lleven las blusas. Entonces ya allí coloqué la parte de lo que es el cuello trasero. Coloco lo mismo, 17 centímetros, que es la mitad de mi ancho de la espalda. Luego voy a bajar 21 centímetros para representar la línea de lo que es la espalda. ¿Ok? Allí lo tienen. Y voy a marcar hasta 22,5. Ahora bajo 3 centímetros allí. Y voy a colocar la línea que viene debajo por donde va a pasar la sisa de la manga. Coloco en color verde esa línea, ¿ok? Allí dejo ese pequeño espacio porque es la caída del hombro. Trazo mi línea, ¿ok? Y ahora, ya después de tener la medida allí de 22,5, que es la cuarta parte de lo que es el ancho o el contorno de mi busto. Entonces ahora doblo aquí la cinta métrica hasta la mitad, marco mi punto medio en esa línea de la sisa y meto 1 centímetro para luego darle una formita allí a esta parte. Bien, ya trazada la línea de la sisa, ok, voy a proceder a medir lo que es el talle. Como esta blusa es de, repito, es de una tela stretch, le coloco la misma medida que es 44 centímetros, ¿ok? Misma medida de la parte trasera. Es una blusita que puede quedar holgada, ¿ok? Todo depende de la tela elástica que vayan a utilizar. Todo depende de cómo lo quieran. Allí en esa parte trazo lo que es la cintura. Y esa cintura va a medir 20 centímetros, ¿ok? Que es la cuarta parte de la medida de mi cintura. Allí bajo 10 centímetros y trazo allí la línea de la cintura, que mide 22,5. Bien, entonces
trazo la línea del costado de sisa, donde termina la sisa, a la cintura, y ahora desde la cintura hacia la cadera. Es sumamente fácil, simplemente ustedes tienen que saber tomar sus medidas. Ya para iniciar en el patronaje deben saber cómo tomarse las medidas para poderlas reflejar en el patrón. Y yo simplemente les doy la idea cómo van a hacer para las modificaciones en cada uno de los patrones. Entonces voy a realizar esto. Como pudieron observar, desde la sisa hacia el centro de la espalda, que bajé unos 2 centímetros, le damos la forma a la parte trasera. Corto por todos los contornos. Y ya tengo lista mi forma de lo que es el patrón de la parte trasera. Comparo con el delantero, veo allí, ven la formita que se va a unir y me va a dar la formita de la cintura y cadera, y es bastante sencillo. Aquí les muestro cómo voy a colocar en la tela mis patrones para que me pueda dar la forma que es. Primero coloco esta tela suavecita que cae, que me va a ayudar a ver ese efecto del drapeado. Siempre para ese modelo se utilizan telas que caigan y que den una forma bonita a ese drapeado. Entonces lo coloco así abierto, que fue lo primero que realizamos en el patrón delantero, esa modificación, y ya van a ver cómo va a quedar. Proceden a cortar por todo el contorno del patrón y retiramos. Luego de eso doblo esa partecita, lo hago a un lado y abren la primera parte. Ella va a quedar así, pueden doblarlo, allí lo alinean con los costados y la sisa. Le pueden colocar una pincita o las alfileres y allí pueden ir probando cómo queda el cuello. Le hacemos un pequeño movimiento como hacia adentro, que caiga el cuello, y allí tienen la forma de lo que es el cuello drapeado. Ok, allí se observa un poco cómo debe quedar, y allí van ubicadas las tiritas. Se cose por todo el contorno de lo que es la sisa, se le da vuelta y por supuesto dentro debe llevar las tiras y listo. Bueno, los espero para un próximo video. Espero que practiquen muchísimo, mis aprendices. Bueno, no olviden darle like, suscribirse, comentar y compartir, sobre todo con todas esas personas que estén interesadas en el patronaje y la costura. Hasta luego.